Bueno, pues agradezco la invitación que me hacen de parte de Conoce para platicar sobre lo que ha acontecido en nuestro pueblo de Llera, en el municipio de Llera, desde que fue fundado hasta el día de hoy. Podemos comentar. Bueno, el día de hoy nos va a estar contando todo lo que ha sucedido en nuestro bello municipio. A mí me gustaría mucho que nos contara de los fundadores de nuestro bello municipio. Sí, bueno, con mucho gusto. La fundación, como ya sabemos, data del año de 1748, en la cual estuvo como personaje principal en esta fundación don José de Escandón. Él fue el que años anteriores, 4 años antes de la fundación, estuvo haciendo visitas a esta parte de lo que ahora se conoce como Llera, para hacer la primera fundación del plan que él tenía, de los diferentes que llevó a cabo y que lo vamos a comentar en un momento más. Todo este tiempo que duró, aproximadamente de 4 años, era una estiria floja hasta que por parte del virrey en ese momento, en el año de 1748, se le autoriza, con conocimiento también del rey de España, a que se fundara esta parte de lo que se conoció anteriormente como el Nuevo Santander. Y aunque todavía no existía Llera como tal en esa época, ya era habitada por españoles, por religiosos que tenían ganado menor acá en la parte de Caumave, los sacerdotes o religiosos carmelitas de San Luis Potosí. Ellos tenían ganado en esta zona y esto se conocía anteriormente como San Bernardino de las Rusias. San Bernardino de las Rusias era una parte que tenía muy buenos pastizales, y a donde traían desde Caumave, desde la parte de la boca de Santa Rosa, traían a esos rebaños a pastar en esta zona. Por eso era bien conocido por los religiosos carmelitas. Y ellos fueron los que le propusieron, una vez que se fundó Caumave, vecinos de Caumave, y al mismo tiempo los carmelitas, padres carmelitas, le sugirieron a José de Escandón que aquí podía fundarse la primera villa, de la cual él traía en el plan de fundar en el Nuevo Santander. Eran 14 villas las que se iban a fundar, y la primera fue Llera, pero fue precisamente a instancias de los carmelitas descalzos que se le sugirió a José de Escandón que se fundara aquí una villa, porque tenía todo. Tenía el agua del río Guayalejo, tenía pastizales, una buena zona donde podía hacer una fundación con éxito. Y a eso se debe que José de Escandón, el martes 25 de diciembre de 1748, hace la fundación de Llera con grandes personajes que vinieron de lo que ahora es México, capital. Venía un capitán de Valle, venía un capitán de Nuevo León, venían 3, 4 capitanes, y se había adelantado con casi 200 indígenas. El que posteriormente a la fundación fue el jefe, vamos a llamarle el jefe de gobierno aquí en Llera. Él llegó desde antes a preparar con indios canabres, indios huastecos que traía de acá de Caumave. Fueron los que limpiaron esta zona, porque era puro monte todo esto, aquí donde estamos, la plaza, donde está la iglesia, era puro monte. Entonces vinieron a limpiar, a poner cabañitas para la gente que venía, e hicieron una enramada muy grande en la parte oriente, que es actualmente la iglesia, porque ahí se llevó a cabo la fundación. En la fundación se hizo con todos los protocolos que se hacían en
fue una enramada muy grande, hecha con conocimiento. Se hizo una especie de herradura donde, ataviados con los trajes de esa época, los invitados que venían de diferentes partes fueron tomando su lugar. Y en la parte oriental, don José de Escandón traía, desde que llegó aquí, traía el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y ese estandarte lo puso donde él se sentó, en la parte que hacía la herradura, en la parte principal, donde él iba a estar junto con el presbítero que iba a llevar a cabo el evento desde el punto de vista religioso. Se combinaron dos aspectos en ese momento, que era el aspecto de fundación, con todo lo que esto conlleva, y el aspecto religioso en ese momento. Fueron dos grandes personajes que pasan a la historia. Entonces, se hace el protocolo de la fundación y se hace como si hubiera sido hoy día en una ciudad. Traían los mejores vinos para brindarlo una vez que se hubiera hecho la fundación. Iban a brindar con los mejores vinos que traían. Y para todos esos invitados que habían llegado de Ciudad Valle, de San Luis Potosí, de Querétaro, de ahora lo que es la capital, pero también venían del antiguo Reino de León, que era ahora Nuevo León, Monterrey. Entonces, todos esos grandes personajes estaban reunidos aquí. No había casas más que las puras cosas que habían hecho para dormir la gente que venía de Querétaro, porque de Querétaro vinieron, y todavía hay familias de esa época, los Salas, por ejemplo, que venían precisamente de Querétaro, donde José de Escandón los había invitado a que vinieran, lo acompañaran a fundar una nueva villa que era para la colonia, y les ofreció que les iba a ir muy bien aquí por todo lo que existía. Entonces venían caminando 200 gentes, y a su paso venían sumándose de Querétaro, de San Luis Potosí, entraron aquí por lo que es la carretera hoy día, por Tula, por Caumave, y bajaron por toda la ribera del río Guayalejo hasta llegar aquí. Entonces, toda esa gente tenía que comer, tenía que dormir en algún lugar. El día 24 llegaron a lo que fue la hacienda de Guadalupe, aquí en la ribera del río, y al día siguiente, a temprana hora, ya todos estaban aquí. Era un martes 25 de diciembre de 1748, por cierto, ese año fue bisiesto. Entonces la ceremonia fue fastuosa, se llevó buen rato, y ahí, una vez que termina el protocolo, la ceremonia de fundación en la iglesia, en ese momento José de Escandón designa un espacio grande para aquí, donde está actualmente la presidencia, y el espacio grande para donde está actualmente la iglesia. Esos dos espacios fueron otorgados desde el momento de la fundación, y se viene la gente aquí, parte de allá se vienen acá, y en lo que habían limpiado ya habían puesto una palizada alrededor para defenderse de los indios penables que pues estaban bravos, y consideraban que posiblemente iban a tratar de atacar a la gente la gente que llegó. Había cabanitas, pero tenían que esperarse a que José de Escandón asignara lugares donde se iban a quedar ellos. Entonces, lo principal fue que en ese momento de la fundación, ese día martes, se designa este lugar donde actualmente está la presidencia para la autoridad municipal que iba a quedar aquí, y la otra fue la iglesia. A un lado de la iglesia se otorgó un terreno para el que iba a ser el jefe del aquí en Yera. Era un capitán. Eso fue en términos generales lo que se hace en la fundación. ¿Por qué se llama Yera? Bueno,
Se llama Llera porque la esposa de José de Escandón, que era su segunda esposa, se apellidaba Llera, Llera y Vallas, Josefa Llera y Vallas, por eso hay ese monumento de ella ahí, con el nombre de Josefa Llera. Es por eso que Llera nace como Villa de Llera. Ese es el nombre con que nace en 1748 y ese nombre perdura hasta el año de 1881, octubre para ser más precisos, que en el Congreso que estaba en Matamoros se tomó la determinación de que se le asignara el apellido de un militar que fue Servando Canales, por eso la calle esta se llama Servando Canales, para que él llevara el nombre de Canales, y se le puso a Llera, se le puso Villa de Llera de Canales. Fue en octubre de 1881. ¿Quién fue Servando Canales? Bueno, es un personaje militar que contribuyó a la retirada de los franceses que estaban en el territorio de lo que se llamaba Nuevo Santander, después Tamaulipas, y fue el que contribuyó a que salieran de aquí de Tamaulipas y de México. Por eso se le agregó el apellido de Canales. A eso se debe que se llame Llera de Canales. También me gustaría que nos hablara un poco de las tribus que hubo aquí en esta comunidad. Hubo una serie de tribus antes de que llegaran los españoles, en este caso el fundador con su gente. Había varias tribus, pero de dos características. Los huastecos que venían con José de Escandón ya era una tribu que habían venido huyendo de México cuando fueron sojuzgados por Moctezuma. Y esos indígenas huastecos, vamos a decir que ya estaban, ya habían acatado las órdenes que se les habían impuesto al momento de haberlos conquistado. Y ellos venían ayudando precisamente en las fundaciones a José de Escandón. Pero aquí se encuentran con janambes, que eran muy bravos, con pisones, con seguillones, como con 10 tipos de tribus se juntan aquí. Los que defendían todo este lugar desde allá, de Jaumave para acá, eran janambres y eran muy bravos. De hecho, Llera empieza a tener problemas hasta pocos años. Empieza a tener problemas una vez que fue fundado y que se fue José de Escandón a fundar las otras villas. Se queda ya aquí al que habían asignado, que fue el que preparó todo el espacio y todo el lugar para que se llevara a cabo la fundación. Él quedó como responsable aquí. Y a él le tocó combatir a esos indígenas que estaban en esta zona, pero que también estaban en la misión Peña Castillo, lo que ahora es la Angostura. Allá había una misión. El objetivo de las misiones era juntarlas antes para empezar a conquistar a los indígenas, y después llegaban y fundaban. Y así estaba la misión Peña Castillo, ahí donde terminando de subir la cuesta a la izquierda, ahí fue donde el mismo que se quedó aquí como responsable del municipio, a él le tocó traer indígenas de Jaumave, de aquella parte, para que contribuyeran y empezaran ellos también a tratar de domar a los bravos que eran los janambres. Entonces, esos fueron los grupos dominantes que hubo aquí. Hablamos del que se quedó como responsable del municipio recién fundado. Él estuvo de 1748, la fecha de la fundación, y en el año de 1754 fue muerto por los janambres, precisamente por un ataque que hubo. Había pocos soldados aquí de la colonia y no fueron suficientes para detener a ese grupo que llegó a atacar precisamente a los que estaban
y uno de los dos alcanzaron a huir, pero el responsable del municipio, del pueblo, de ese tiempo, fue alcanzado por flechas y aquí murió. Eran los grupos dominantes que había, ese fue el papel que tuvieron tanto los huastecos como los canales, que eran completamente diferentes, pero a eso ya se esperaba que eso fuera a suceder. Precisamente por eso no habían hecho fundaciones de nada acá, porque aquí existía mucho peligro por la cantidad de indios que había y tenían temor que algo fuera a pasar. Pero como existía el peligro de que los franceses que venían bajando por el Pacífico, del Atlántico, y fueran a quedarse con la parte del Nuevo Santander, fue que aceleraron el autorizar que se fundara el Nuevo Santander, lo que ahora es Tamaulipas. Pero anteriormente el Nuevo Santander no era hasta la frontera actual, sino que estaba hasta el río Nueces, mucho más adelante, que mañosamente Estados Unidos se quedó con esos lugares. Esos pertenecían al Nuevo Santander, pero ahora pues es solamente del río Bravo, como lo conocemos hasta acá. Y es por eso que era una zona muy aguerrida, y es por eso que también duró poco tiempo el que se quedó a cargo del municipio. Entonces fue don José de Escajarillo. José de Escajarillo él era criollo, hijo de españoles mexicanos, era de Querétaro. Se vino con la oferta que le habían hecho, hizo un buen trabajo, pero duró muy poco tiempo. Entonces él fue el primero, vamos a llamarle lo que ahora se utiliza, era el primer presidente de Yera, y de ahí siguió otro también que venía en el grupo que se apellidaba Orbiazola. Entonces ese es el inicio de Yera precisamente. También nos gustaría que nos contara sus acontecimientos importantes, como lo es la planta de cítricos. Bueno, hay muchos eventos importantes en Yera. Antes de eso hubo hechos interesantes, y uno de ellos fue precisamente lo que se hizo 10 años después de la fundación, que fue empezar a construir. Y de esas construcciones que iniciaron 10 años después de la fundación, todavía existe la esquina donde está la tortillería y el edificio donde está la casa donde está la paletería. Esas dos son de la época de las primeras casas que hubo aquí en Yera. Todavía eran de terrado, quiere decir la forma como estaba el techo, era tierra, era paja, era con lo que ponían los techos anteriormente. Y actualmente, a partir de que están fundadas esas dos casas, esta de aquí tiene los bajantes del agua, de este lado, por la calle Hidalgo, son los originales que se pusieron en ese año. Ya estamos hablando de poco más de 200 años, que todavía esa casa tiene los servicios en esa ocasión. Y no es que lo hayamos visto un día que caminemos por allá y vamos a quedar hacia arriba y ver y decir esto fue puesto desde la fundación, desde que se hicieron después de la fundación. Entonces, fue lo que se empezó a construir. Si me preguntan de estos edificios que hay alrededor, esos se hicieron mucho tiempo después, porque pasaron muchos acontecimientos y todo era de armas. Por eso Yera no crecía, no se desarrollaba, porque siempre hubo inconformidades, y de las inconformidades pues lo que hacían era primero matar a las autoridades, como sucedió con varios presidentes, y los mataban de una manera cruel. Y uno de ellos, de los que murieron precisamente por todo eso que se ha vivido en Yera, el presidente se fue a esconder a lo que se conocía como excusados anteriormente, y
y hasta ahí llegaron, lo descubrieron, le pusieron fuego con gasolina y ahí murió achicharrado el presidente. Estas casas que vemos son de las más antiguas también. La esquina que está aquí fue del abuelo fue del abuelo de mi estimado amigo. En la casa esa data de 1926 y fue un negocio, fue una tienda. Y así los edificios que vemos, las casas que vemos, fueron construidas en el mismo año. Lo mismo la presidencia municipal antigua también tenían la misma característica de los edificios. Bueno, chicos, vamos a recibir a nuestro presidente municipal. Bien, gracias. ¿Cómo están? Y vamos a que los salude el presidente aquí que nos está acompañando el día de hoy. Un gusto, estoy viendo vía internet. Gracias. Y bueno, quise bajar a saludarlos. Bien, como bueno. siempre, gracias. Me da gusto. Gracias. Y aquí estamos en presidencia trabajando. Ahorita precisamente tuve una conferencia que se está dando de los gobernadores de diferentes estados, el estado de Tamaulipas, nuestro señor gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, está mi compadre Bronco, gobernador de Nuevo León, y el Riquelme, el gobernador de Coahuila. Ya se agregó también el gobernador de Durango y creo que el de Michoacán también. Y aquí estamos trabajando, decirles a todos ustedes que estamos haciendo lo propio nosotros aquí en nuestro municipio. Gracias a Dios vamos bien. Vienen tiempos más difíciles, Así es. todo esto que estamos viviendo. Así es. Pero sobre todo concientizar a nuestra gente, a los habitantes de nuestro municipio. Por ahí voy a girar el día de mañana, ya estoy haciendo la tarea. Estamos preocupados y ocupados. Que sepan que estamos preocupados y ocupados. Ese es nuestro compromiso con toda la gente de nuestro municipio. Cada quien asumiendo nuestra responsabilidad. De mañana inicio reuniones con comisariados, con delegados municipales, comisariados ejidales, líderes. Y bueno, se trata de que compartamos también este compromiso. Todos asumamos la tarea, todos. Que no nos dejen a nosotros la autoridad toda la responsabilidad. Tenemos que compartirla. Sí, son momentos difíciles, sí sé lo que está pasando. Ahorita mi esposa precisamente está trabajando, anda por esta área norte, en Ejido Morelos, va para Esquil, va para Primero de Abril, va para la Alberca, va a Ejido Las Tortugas, va a la Angostura, va a Rancho Nuevo del Norte, va al Beba. Sí, estamos llevando dentro de nuestras posibilidades apoyo en la despensa, lo hemos hecho en lo más alejado de nuestros equipos. Sé que falta, siempre va a hacer falta, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Que sepan que estamos preocupados y ocupados. Y yo creo que este último que dice es importante porque muchos no hemos entendido la magnitud del problema en el que estamos. Yo estoy analizando las pandemias que han acontecido en el mundo y en números gruesos en esas pandemias se fueron un promedio de 1.000 millones de personas. La más grande que hubo una gran cantidad de muertos fue la viruela, fue una de las primeras, donde hubo 300 millones de muertos. La del sarampión, 250 millones de muertos. La gripe española, 100 millones de muertos. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando se juntan todas, el promedio de muertes han sido de 1.000 millones. 1 millón, sí. Y bueno, sí, hay gente que no lo cree. Definitivamente, Sí. tenemos gente, siempre respeto. No hemos creado conciencia.
conciencia. No hemos creado conciencia. Tenemos a nuestro vecino del norte, Así es. Estados Unidos, ahorita cómo Así es. está. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí las autoridades, tanto del gobierno del Estado, como la Gobernadora, la Secretaría de Salud? Yo estoy constantemente en reuniones, conferencias con ellos vía internet. ¿Qué es lo que se está tratando con esto de quédate en casa? Quédate en casa, un mensaje. Y alguno va a decir, bueno, ¿tú por qué no te quedas en tu casa? Yo tengo un compromiso, yo tengo que salir a trabajar por todos mi gente que represento, por todos. Ese es mi compromiso. Y eso, para eso me dieron la oportunidad de trabajar. Sí, quédate en casa. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Los 3 órdenes de gobierno, que no rompamos el sistema de salud en nuestro estado. Con esta instrucción de quédate en tu casa, evitamos la propagación de este virus. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, aquí todavía en Yera no tenemos ni un caso. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que el mensaje que les estoy dando y aprovecho ahorita para dárselos a ustedes? ¿Dónde está el problema? En las ciudades grandes. Así es. Matamoros, ahorita no sé, ya va incrementando de día a día. Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Mante, Quico tiene un caso, la zona sur, Tampico, Altamira y Madero, ciudades grandes. Allá tenemos familia, nosotros todos tenemos familia en cualquier parte de esos municipios. ¿Cuál es la instrucción que quiero y que hagamos conciencia? Que hablen con sus familias, ustedes, nuestra gente de aquí de Yera, y también los que nos están escuchando, que hablen con ellos, con nuestras familias que están allá, que no vengan al municipio, que no se arrimen a nuestro municipio, que esperemos que entre todo el sacrificio y el esfuerzo de todos más pronto vamos a salir de este problema. Pero es muy importante que hagamos conciencia, háblenle a sus familias. Sé que ellos están hablando a ustedes que quieren venirse al rancho, y no vengan, no nos vayan a traer ese problema aquí. Ese es el mensaje y eso es lo que voy a hacer ahora. Sí tenemos un filtro sanitario a la entrada de la cabecera, lo vamos a reforzar. Este ya va a ser permanente de 24 horas, en la noche también, porque está ingresando gente. Digo, todos se comunican y vamos a reforzar esta tarea. Yo asumo mi responsabilidad. Yo he recibido mentadas de madre y nuestra gente, pero por favor entiendan que es para cuidarnos y cuidar sus familias, la familia de todos. Sí, hablaré con la gente del lado de Zaragoza, todo lo que es López Mateos, la colonia Guanajuato, Villa, Escobedo, Providencia, Los Cortines, Zaragoza. Me reuniré con ellos mañana. Igual, cada quien que asuma su compromiso, que no nos dejen toda la responsabilidad de nosotros. Ellos perfectamente, todos se conocen en las comunidades, en los ejidos, y saben quién llega de fuera y quién. Pero para evitarlo, y es un mensaje que estamos dando, ahorita que estoy yendo a las comunidades, díganle a esa familia que tienen fuera que no vengan, que no nos traigan el problema aquí. Porque de rato, yo espero en Dios que no suceda, pero tenemos que correr todas las protocolos de seguridad, de salud. Ese es el mensaje que les quería dar, aparte de saludarlos. Gracias, igualmente. Y bueno, aquí estamos trabajando para todos ustedes. Dios los bendiga. Y le pido a mi Dios Santo que cubra con su manto divino a mi pueblo. Yo también, retomando el tema de nuestro presidente, yo también le quiero pedir a la comunidad y que por favor ya hagamos conciencia, porque mantenernos en casa nos sirve, porque estamos cuidándonos nosotros, estamos cuidando lo más importante que tenemos, lo que es nuestra familia, los niños, que pues también ellos todavía no han vivido como que les pegue esta enfermedad tan horrible
Dios los bendiga. Igualmente. Y vamos a retomar el tema. Bueno, también me gustaría que nos contara un poco de nuestra plaza principal. Comentaba hace rato que para la fundación se escogió este lugar que estamos viendo ahorita. Se hizo limpieza para llevar a cabo el evento de fundación. Fue hasta 10 años después cuando ya se empezó a tomar las medidas de lo que tiene actualmente. Se autorizaron por gente especializada que venía precisamente de Querétaro y de México, 100 varas por cada lado. Una vara, la medida de una vara es de 8.5 centímetros. Entonces estamos hablando de 85 metros cuadrados. A partir de ahí, cuando se hace la plaza, se diseña, se hizo una enramada en medio donde está el kiosco, porque ese era el tipo de construcciones que había, no era lo que ahora vemos. Fue posterior cuando ya se empezaron a hacer las construcciones como estas que nombré, de las que están en ambas esquinas. Pero fue a partir de ahí cuando nace ya el concepto de plaza como tal, dividiendo precisamente donde está la iglesia y donde está la presidencia municipal. A un lado, no es que se hubiera dado el espacio para construir la escuela primaria, ley de reforma anteriormente de Laura Aguirre, sino que ese terreno era de una familia y la última que siguió en el orden fue una mujer y ella donó el espacio para que se construyera la escuela en el año de 1940. Entonces es como se va conformando todo alrededor y poco a poco la plaza fue tomando su lugar. Hoy día pues ya la vemos muy diferente a como estuvo en años anteriores. Cuando yo me fui, cuando yo estaba niño en la primaria, estaba en construcción este kiosco. Fue otro kiosco el que estuvo en pie y fue cambiado por el actual. Cuando yo me voy de aquí, todavía no había el concreto que vemos ahora, sino que gracias poco a poco cada uno de los presidentes municipales fueron poniendo en su planeación el irle dando vista a la plaza. Un señor que vivía aquí, que era dueño de donde está el depósito don Manuel Gutiérrez Garza, a él le tocó empezar a poner los cordones y empezar a pavimentar en la plaza. No lo hizo todo, lo fueron haciendo en parte, pero así fue como se fue formando la plaza, que ha llegado hasta el día de ahora como la ven, muy bien arreglada, con tenemos por ejemplo el hemiciclo a Hidalgo, que fue uno de los primeros que se pusieron. Ese hemiciclo, la estatua que se puso inicialmente de Miguel Hidalgo, fue una sugerencia que hizo mi padre, que fue el primer cronista de Llera, el doctor José Mesa Rocha. Y así como esa, otros también. Benito Juárez, posteriormente fue la de Doña Josefa, fue el último monumento que se ha puesto aquí en esta plaza. Y así es como se ha ido embelleciendo en diferentes administraciones municipales. Es lo que se va haciendo, y en el caso de las escuelas, enseguida de lo que era la presidencia municipal, estaba una escuela de mujeres aquí al lado. Y la escuela de hombres estaba donde está el cine, donde fue el cine Reforma. En el año de febrero de 1946, queda lista la escuela y las dos, de mujeres y de hombres, van a ocupar los espacios que estaban allá en
la naciente Laura Aguirre. Esa escuela en construcción estuvo 6 años, no porque hubieran tardado tanto en construirla, sino porque se atravesó la Segunda Guerra Mundial y pararon la obra que había iniciado, recién iniciada, hasta que termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siguieron con la construcción de la escuela primaria. Y es a partir de ahí cuando ya se tiene todo como lo vemos actualmente, porque antes el terreno de la escuela Laura Aguirre era baldío, era de una señora que lo donó para que se hiciera precisamente la escuela. En el gobierno de, no me acuerdo quién era el gobernador, ahorita lo recuerdo, fue cuando se hizo, y también para que se hubiera hecho esa escuela primaria, se formó una comisión. Magdaleno Aguilar era el gobernador, que había venido a una fiesta particularmente, y fue una comisión que se formó de parte de una asociación que estaba aquí en Llera, donde también formó parte el abuelo de mi estimado amigo Oscar Villarreal. Su bisabuelo fue el que, junto con mi padre y una mujer, doña Chaya, muy famosa, que vivía aquí a este lado, y otra persona de la familia que está enseguidita del agua, Tobar, ellos fueron los que invitaron y le pidieron al gobernador Magdaleno Aguilar que si podían hacer una escuela primaria. Inmediatamente aceptó, pero se suspendió por la Segunda Guerra Mundial, y por eso siguió cuando terminó la guerra, y en febrero del 46 iniciaron las clases en la Laura Aguirre. Con eso se terminó de construcciones. Desde luego ahorita hay unas modificadas, porque eran de otro tipo, pero quedaron ya alrededor todas, dándole vista hacia la plaza, tal como lo estamos viendo actualmente. Esta fue cambiada, otros edificios han sido cambiados, los que no fueron cambiados fueron los de la esquina y los de la otra esquina. En 1970 empieza a sufrir cambios de esta presidencia. A partir del presidente que acababa de llegar, hizo algunos cambios para después llegar a lo que se hizo, como estamos viendo ahora. Todavía hace pocos años, me parece que sí me acuerdo quién estuvo presidente, el ingeniero, no recuerdo ahorita quién fue el de los que le hicieron el mayor cambio a como está actualmente. Pero es a partir de 1970 cuando empieza el cambio de la presidencia municipal. Se acaba ese edificio parejo que había casi alrededor de la plaza, muy similares a los que están aquí, donde está la papelería y la zapatería, eran muy similares en su construcción. Y a partir de 1970 es cuando empieza a sufrir cambios que se hizo en 2 o 3 periodos presidenciales municipales. Entonces, como se hace un cambio de la presidencia municipal. Ya que estamos hablando de la presidencia, me gustaría que nos contara de la presidencia. El presidente. Desde la fundación hasta el día de hoy, ha habido 60 presidentes municipales. Unos de 1 año, otros de 2 años, otros de 3 años. Con características diferentes, en épocas diferentes. El primero, lo comentamos al principio, fue don José Casarillo, el que fue el primero que se hizo cargo de los regidores del municipio, y lo que fue el incipiente Llera Josefa Llera. Se llamaba Villa de Llera. A partir de ahí, hasta el día de hoy, ha habido 60 presidentes municipales con características diferentes, en épocas diferentes, porque se atravesó la Revolución Mexicana, se atravesó la independencia, y fue un municipio que, por haber sido el primero, se pudo haber desarrollado mejor que muchos municipios que están mejores actualmente que Llera. ¿Por qué no pasó esto? Hubo varios factores, pero en sus inicios Llera era importante porque era un punto esencial, principal, del correo que venía desde México hasta Monterrey, y
pasaban por aquí hacían su descanso y seguían por la ribera del río hasta Tomaba y le seguían hasta Monterrey. No se llamaba Monterrey, era antiguo Reino de León. Entonces es a partir de ahí cuando empieza a presentarse altibajos en lo que ahora es Yera. En esos altibajos hubo incendios, llegaron a incendiar aquí precisamente la presidencia, se incendiaron los archivos, la historia del municipio fue quemada precisamente en dos ocasiones, una por los fascinerosos que venían, era un general, Eladio Medina, que había estado con el grupo que no ganó en la revolución y pues fueron echados fuera de México y vinieron a delinquir aquí. Eladio Medina cometió muchos atropellos en el municipio y lo que hizo aquí fue incendiar, un incendio general que acabó casi con todo lo que se había hecho alrededor de la plaza. Por eso es que Yera no se ha desarrollado por ese tipo de mentalidades de esas gentes que no han dejado que se desarrolle el municipio. Y a raíz de esas mentalidades también desde el punto de vista político, hubo presidentes que no duraron precisamente porque venían y los mataban. A mí de niño pues me tocó todavía ver eso. Entonces eso ha hecho que Yera no progrese. Ha habido más factores, pero uno de ellos es precisamente lo riesgoso de la gente de este lugar. Y lo veíamos en eventos particulares donde había muertos, era precisamente por la forma de ser desde aquí, vamos a decir desde aquí. Porque no sucedía en otros lados, aquí sí se sucedió. Entonces, fueron 60 presidentes con características diferentes, donde se fue haciendo poco a poco lo que tiene Yera. El centro de salud, que tiene 82 años, nació en la esquina de la casa que está en la presidencia, perdón, en la iglesia. Ese fue el primer centro de salud que hubo aquí en Yera hace 82 años. Después se cambió y se puso aquí al lado del centro de salud donde estuvo el doctor Hugo Araujo Ramírez. El primer director del centro de salud de ahí fue un hermano del doctor Hugo Araujo. Aquí nació el Seguro Social en la esquina donde está la zapatería, en ese local, y nació el Seguro Social en 1945. Y después cambia a donde está actualmente mediante una donación que hizo una familia que había vivido aquí. Y los hijos de esa familia viven en Estados Unidos o vivieron en Estados Unidos, y su mamá los convenció de que donaran la parte donde está el kinder y donde está el Seguro Social. Toda la manzana fue donada. Ha habido gente altruista que ha hecho donaciones para bien del municipio, y unos de ellos fueron esos, como la señora que donó para la escuela primaria. El centro de salud después se cambia a donde está actualmente. Para eso vino el gobernador Norberto Treviño Zapata, y el secretario de Salud a nivel nacional también vino, Ignacio Morones Prieto, vino a la inauguración del centro de salud. Entonces, es los cambios que ha habido de donde nacieron aquí en el centro hacia los lugares donde están actualmente. Entonces eso es lo que ha acontecido. Aparte de los 60 presidentes que ha habido, casualmente ha habido 60 presbíteros también desde el nacimiento. El primer presbítero de la iglesia fue el padre Pedro Cidrián. Él fue el primero que se hizo cargo en la fundación de la enramada que hicieron, que ahí empezó la iglesia, no había construcción. Esa iglesia se hizo a partir del año 1904 por un presbítero que vino de Querétaro, el padre José Trejo. Él fue el que duró 22 años, se terminó después de la revolución, porque de la guerra cristera, se suspendieron con la construcción por la guerra cristera, y una vez que termina también la iglesia antigua, que es la del frente.
Posteriormente, con el padre Bedoya, se hace la segunda parte, lo moderno de la iglesia, la extensión que hicimos para allá, el padre Bedoya, y la termina de embellecer el padre Martínez, no sé si lo llegaste a conocer. Él murió el año pasado, muy querido por cierto. Él tuvo el padre que inició la iglesia y que la terminó en Oferente, duró 22 años. Después vino un padre también venía de Querétaro, el padre Isaías, duró 40 años como responsable. Son los dos tiempos más grandes que ha habido de sacerdotes presbíteros que han venido aquí ayer. Y casualmente coincide con el número de 60 presidentes, 60 presbíteros de la iglesia hasta el día de hoy. Eso es lo que todo, no sé qué más te interesa. ¿Nos puede contar un poco de la construcción de nuestro kiosco? El kiosco. Bueno, el primer kiosco que hubo fue de paja. Después se hace uno de madera y luego ahí se hacían fiestas. De niño me tocó ver grandes fiestas porque había grupos musicales formados por la gente de Yera y venían a misar los fines de semana aquí. Como en ciudades actualmente de México, venían los fines de semana a tocar. Eran músicos de aquí. Uno de ellos fue un tío mío, hermano de mi papá. Y ha tenido varias funciones del kiosco. Ahí se hacían los bailes, ahí se hacían los reinados, fiestas. Actualmente, bueno, ustedes conocen varios de las funciones del kiosco. Pero en 1946 o 53, cuando fue presidente don José Gutiérrez, a él le tocó terminar el kiosco actual. Se le han hecho ahí modificaciones, pinturas y eso, pero es el mismo kiosco que se construyó. Se le han cambiado las tejas, por ejemplo, pero es el mismo kiosco que se construyó, el segundo kiosco que ha tenido ayer, no ha tenido más. Eso es lo que puedo decir del kiosco. No, pues también me gustaría que nos hablara un poco de nuestra iglesia. La iglesia, cuando llega don José Escandón, él traía un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es la que coloca, que en un principio creían que iba a quedar la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Porque ya se había aparecido en España. Se le apareció a un pastorcillo en Extremadura. Cuando llega Hernán Cortés traía también el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuando llegó José Escandón, aunque él ya tenía tiempo viviendo en Querétaro y en Yucatán, él traía el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se trajeron de un lugar cerca de Querétaro, no me acuerdo cómo se llama ahí ese lugar. Pero el nombre que se le puso en aquel tiempo es el mismo que conserva el día de hoy. Primero nació como la iglesia Nuestra Señora del Carmen, y cuando la iglesia, las naves de la cristiandad ganan la guerra de Lepanto, por instrucciones del Papa Pío V, se le cambia el nombre de Nuestra Señora del Carmen a Nuestra Señora del Rosario. Y es a partir de ahí, después de que hubo esa guerra allá en el antiguo continente, que se le cambia el nombre que perdura hasta el día de hoy. Por eso se llama Nuestra Señora del Rosario. Y lo que habían traído de la Virgen del Rosario recientemente fue remodelado por el actual presbítero, Padre Chuy. Fue remodelado, me parece que lo mandaban con los especialistas a Guadalajara y lo dejaron como nuevo. Eso es lo que podemos hablar de la iglesia en términos generales. Pero te comentaba anteriormente, fue hecha en dos partes. Una de ellas que comenzó en 1904, que duró 22 años con el Padre Trejo, y después el Padre Isaías, que le hizo todavía algunas modificaciones, duró 40 años aquí el Padre Isaías. Muy conocido por todos. Nos bautizó, nos casó, nos descasó, etc. a todos los que vivíamos. Era un padre
muy generis, muy característico, tenía ciertas características, pero era buena acción, era buena acción. Es así como se mantiene actualmente después de varios que han intervenido. Sí, fueron 60 presbíteros con igual número de 60 presidentes. Así es. No, pues creo que ya sería todo. Quisiera agradecer por habernos otorgado esta entrevista. Bueno, pues. Bueno, chicos, pues aquí terminó el video. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron visualizando. Le vamos a dar un obsequio a nuestro historiador que nos... Muchas gracias. Muchas gracias, no estuvieron registrados, pero me la llevo con gusto y seguiremos apoyando a Conoce. Gracias por la invitación que me hicieron, mi estimado licenciado Villarreal. Con mucho gusto los seguiré apoyando en los eventos que ustedes gusten. No es más que una llamadita y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias y les deseo que tengan un buen fin de semana. Sí, vale, muchas gracias por venir. Muy amable. Bueno, chicos, antes de irnos quiero darles las recomendaciones a todo esto que estamos viviendo del COVID-19. Pues más que nada cuídense bastante. Si van a salir de casita, usen su cubreboca, el gel antibacterial y si pueden pues guantes, porque pues salimos y agarramos todas las infecciones y así. Amigos, cuídense bastante, por favor, ya hagamos conciencia. A los de mi comunidad, por favor, ya hagamos más conciencia. He visto gente que anda sin cubrebocas. Por favor, amigos, tomemos en cuenta todo esto. Y pues bueno,